Bueno, entonces vamos a trabajar hoy la parte de... Ahora la parte de datos agrupados. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera parte que hicimos, estadística descriptiva para datos no agrupados, y datos agrupados? Bueno, primero que todo, cuando haya una buena cantidad de datos repetidos, pues podemos utilizar los datos no agrupados, a lo que ya vimos en la clase anterior y para lo cual hicieron su quiz, haciendo la tabla de frecuencias. Pero cuando los datos ya no están repetidos o muy poco repetidos, es mejor agruparlos en diferentes clases. ¿Listo? Y entonces les mencionaba que así es como aparecen diferentes clasificaciones, por ejemplo, por edades. Entonces dicen, bueno, edades, si es un grupo grande, por ejemplo, ya en toda una urbanización, pues tendrán clasificados desde los niños, ¿cierto? Digamos que menores a 10 años, ya lo clasifica como niños, luego preadolescentes, puede ser, de 11 a 13 años, ¿cierto? Luego adolescentes hasta los 17 y adultos. Y luego sigue la clasificación, adultos jóvenes, adultos mayores, ya mayores a 60 años, etcétera. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo hacemos eso? Entonces necesitamos hacer una serie de procedimientos. Primero que todo, decir cuántas clases. El objetivo es crear una tablita como estas, que nos diga las clases están de tanto a tanto. Ahí hacemos un intervalo. Vamos a tener las marcas de clase, que es el punto medio de cada clase. Y ahí vamos contando la frecuencia absoluta. ¿Ok? Lo mismo, frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. En el caso de la simple y lo mismo para el caso acumulado. Frecuencia simple acumulada y frecuencia relativa acumulada, y lo podemos expresar también en forma de porcentaje, bien como fracción o bien como porcentaje. Ok, entonces, ¿cómo va a ser nuestro procedimiento? Primero que todo, debemos calcular cuántas clases, es decir, cuántos grupos vamos a utilizar. Para ello hay varias metodologías. Ok, pero no es una ciencia exacta. Tengamos presente que la estadística no son matemáticas puras, ¿no? No son ciencias exactas. Entonces no es que tenga que dar rigurosamente un número de clases, no. Entonces se puede utilizar esta metodología que dice realice la raíz del número total de datos, ¿ok? O también otra metodología que no van a dar el mismo valor, diciendo que el número de clases sea igual a 1 más 3.3 por el logaritmo decimal de n. Esto es lo que llamamos la fórmula de Sturz. Es una de las más utilizadas. ¿Ok? O en última, la persona simplemente puede decir, bueno, de acuerdo a mi número de datos, yo quiero 5 grupos, pero que no, lo normal es entre 5 y 20 grupos. ¿Ok? Bueno, ya de pronto 4 grupos, también 4 grupos o clases, también es aceptable, pero ya digamos, hacer toda una clasificación con solo 3 grupos, pues ya no está bien visto, ¿ok? No es recomendable. Y más de 20 grupos o clases, pues tampoco se recomienda, ya sería una cantidad excesiva. Entonces suele tomar el número de clases entre 5 y 20, entonces ya es de acuerdo al analista. De pronto no utilice ninguna de estas formas, sino simplemente de acuerdo a los datos o de acuerdo a lo que aparezca en la literatura científica, diga, bueno, se suelen hablar de 10 clases, pues hagamos 10 clases. Por ejemplo, así tenga 1 millón de datos o tenga 100.000 datos, ¿sí? Lo agrupa en 10 clases, ¿ok? Bueno, nosotros para nuestro ejercicio te lo vamos a utilizar con esta, la fórmula de Sturz. Acuérdense, 1 más 3.3 por el log de n, ¿ok? Bien. Luego, entonces vamos a calcular la amplitud, la podemos representar como una L o también como una M, la amplitud de cada intervalo, ¿ok? Entonces para eso utilizamos el cociente entre R y el número de clases, donde R es el recorrido. Recuerden que el recorrido o rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo.
¿Ok? Listo. Entonces tenemos las dos cosas. Con K calculamos el número de clases y obviamente pues ese K lo redondeamos. Que el redondeo tampoco es exactamente el redondeo que utilizamos en matemáticas. El redondeo puede ser por encima o por debajo. ¿Ok? Como les digo, ya es un tanto arbitrario de acuerdo a cómo lo quiera hacer el analista. ¿Ok? Entonces, que si le dio 5.6 este cálculo, bueno, y lo normal sería que lo aproximara a 6, ¿ok? Pero en algunos casos también lo puede bajar a 5 y no quiere decir que esté mal, ¿ok? Como vamos a mirar en el quiz número 2. Bueno, ahora ¿cómo hacemos las clases? Entonces ahí hay que ser cuidadoso. Las clases pueden ser de esta forma: cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, o al contrario, ¿ok? Bueno, entonces nos dice el primer ejemplito. Dice convertir los siguientes intervalos de clase en intervalos con límites reales de clases. ¿Qué quiere decir con límites reales de clases? Bueno, entonces como normalmente estas clases las hacemos para números reales, entonces cuando nos lo den así en forma de números enteros, lo más conveniente es tomar este intervalo con media unidad a la izquierda y media unidad a la derecha. Entonces el primer intervalo, que es de 130 a 139, te lo tomaríamos así, de 129.5, es decir, media unidad a la izquierda y media unidad a la derecha, hasta 139.5. Y en este caso se está tomando cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, ¿ok? Y nos dice que hay 25 datos que están en este intervalo. Si acá es abierto, entonces en el siguiente debe ser cerrado, ¿sí? Para este valor 139.5. O en definitiva, a la izquierda siempre cerrado y a la derecha, bueno, siempre abierto, aunque el último se suele tomar cerrado también para que incluya el dato máximo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para que miremos cómo es el procedimiento. Entonces nos dan esta serie de... Nos dicen, supongamos que medimos la estatura de los residentes de un edificio y obtenemos estos resultados. Observen. Entonces, ahí están para que los seleccionen. Y vamos a crear esta tabla. ¿Ok? Bueno, creo que ahí yo ya les tengo una aplicación. Vamos a crearlo también así mediante esta forma. Entonces, si quieren pueden descargar esta hojita de Excel donde ya está el formato. Descárguela, acá donde dice puede descargar la hoja de Excel aquí. ¿Listo? Ahí ya están los formatos para que agilicemos el procedimiento y ya pueden utilizar ese formato. Bueno. Entonces, descárguenla, les debe abrir algo así como este. Bueno, este ya es uno más completo que tengo. Entonces les debe aparecer algo así y ahí están. Ah, si son esos los datos o no son los datos. A ver, veamos. Pero bueno, si quieren lo hacemos todo desde el principio, ¿sí o no? Para que sepan cómo lo vamos organizando. Entonces, permítanme, creo un nuevo libro. Bueno, si me están siguiendo, si están leyendo acá, si están mirando mi pantalla. Sí, bueno. Si ya Profe, pudieron todos descargar el archivo de Excel. ¿ese archivo en qué parte está? ¿En qué tema está? Es que me perdí ahí, qué pena. ¿En qué tema está? Bueno, ahí en el que les estoy, en el tema 3. Mm, Tema 3. Acá, análisis de datos. Ah, bueno, no, sería en el tema 4. Ah, Estadística descriptiva, datos agrupados. listo, profe, gracias. Ahí baja, baja, baja. Y ahí tenemos la hoja de Excel. Acá tenemos el link o en la parte inferior también está la hoja de Excel con el formato de datos agrupados. Bueno, cuéntenme, ¿todo lo encontraron ahora sí? Pero si lo quisiéramos hacer desde cero, pues simplemente seleccionamos, bueno, seleccionemos toda la tablita y copiémosla en Excel. A ver, hagámoslo.
para que hagamos el ejercicio desde cero y ahorita lo miramos en el formato. Seleccionen, vayan haciendo lo que yo estoy haciendo. Tengan listo el Excel. Copio. Si quieren pueden utilizar el formato que acaban de descargar y abran una hoja nueva, pues para que después comparen cómo les va a quedar allá, ¿cierto? Bueno, yo lo voy a hacer una hoja nueva para no alterar ese archivo que es el que está ahí oficialmente en la página web. Y ahí tengo mis datos. Entonces obviamente pues elimino esto, que necesito solamente los datos de estatura. Entonces voy a eliminar esto, eliminar, listo. Y eso lo puedo dejar así, o si quiero los corto y lo pego debajo del otro, para que quede una sola columna. Bueno, y acá abramos una nueva, insertar, como hemos hecho, donde tenemos nuestra variable, le podemos dar cualquier nombre, X. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? ¿Todos vamos ahí? Confírmenme. ¿Ya todos tienen sus daticos? Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí, vamos a evaluar como hemos hecho el n, total de datos, ya saben que utilizamos la función contar. Bueno, decimos igual contar, ahí nos aparece, y seleccionamos todos los datos pues, para que nos lo cuente, ¿no? Y tengamos ahí la variable. Entonces son 30 datos. Listo, y comenzamos a construir nuestra... Pero bueno, ¿qué necesitamos para construir nuestra tabla? Primero calculamos la K, entonces decimos K igual a ¿qué? Entonces recuerden que utilizamos la fórmula de Sturges, que dice 1, atentos porque eso es lo que van a hacer en la práctica de laboratorio. Bueno, entonces K igual, y en la siguiente celda escribimos igual a 1 más 3.3 por el log de ¿quién? El logaritmo del total de datos, por eso necesito acá tener la n. ¿Listo? 1 más 3.3 por el log del total de datos, al logaritmo del número 30, pero pues hacemos referencia al valor. Y nos da 5.87, entonces ahí es cuando ya uno toma decisión. ¿Será que trabajo con 6 o trabajo con 5? Pues si ya 5.87, lo más, ahí sí sería más conveniente dejarlo en 6, ¿no? Porque son 6 clases. Ok. ¿Listos? Bueno, siguiente paso. Ya tenemos la cantidad de clases. Siguiente paso, necesitamos el ancho de clase. Es el que llamamos L. O también lo podríamos llamar M, ¿no? Bueno, ancho de clase. L igual, ¿qué dijimos que era L? Ah, bueno, antes de calcular el L necesitamos calcular el rango, ¿cierto? Entonces calculemos el rango. Vemos que el rango es la diferencia entre el dato máximo, entonces podemos escribir así, max, evalúeme el dato máximo de acá. Y como ese lo necesita, entonces dejémoslo. Dice que la estatura máxima es 1,98. Y acá evaluemos el dato mínimo para saber dónde empezamos a evaluar. Dato máximo y pidámosle también el mínimo. Y ahora sí el rango como tal, pues es esa diferencia, ¿no? Entre el máximo menos el mínimo. Cuéntenme, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Clases y rango. Listo, muy bien. Ahora sí calculemos el ancho. ¿Qué dice que es el ancho? Entonces escribimos la formulita igual al rango dividido entre el número de clases, pero ya el redondeado. Y nos da 0, 16, 16, etc. Bueno, eso lo más conveniente es
Ahí sí podemos utilizar un redondeo, ¿cierto? Podemos decir redondear y que nos lo redondea ¿cuántas? Puede ser a 3 decimales, aunque las estaturas están con 2, ¿no? No pensaría, bueno, la lógica sería que lo más lógico sería que fuera el mismo número de decimales, pero bueno. De pronto no nos cuadre bien si lo dejamos solamente con 2. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer con 0,16,2. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos estableciendo las clases? Entonces escribamos acá, clases, ¿ok? Bueno, voy mirando la plantilla que ustedes descargaron, ¿para qué? Por acá está, así es este. Bueno, entonces dejamos para ir construyendo toda la tablita, 3. Dejemos 3 celditas por encima, 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, no, estás en la tercera. Bien, clases. Entonces, ¿cómo empezamos nuestras clases? Entonces empezamos, normalmente se empieza con el mínimo o un poquito antes, ¿ok? Un poquitico antes, podríamos empezar con 1 metro, ¿cierto? Hagámosla diferente como está ahí. Entonces empecemos. Entonces las clases van a tener los dos, como es un intervalo, así como les decía, por ejemplo en edades. Entonces, si fueran edades sería de 0 a 5 años, luego de 6 a 13 años y así. Acá pues son estaturas. Entonces voy a fusionar esto y entonces la clase va a tener el límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Hay límite inferior y límite superior. Entonces vamos a empezar no en el dato mínimo, que es el que tengo acá, 1,01, sino que podemos empezar en 1. Bueno, si empezamos en 1, entonces ahí sí podríamos más bien redondear esto a solo 2 decimales, a ver cómo nos sale. Listo. Entonces decimos desde 1 hasta, y entonces ahí insertamos la siguiente fórmula. Decimos igual a este valor más el ancho de la clase. Y ese lo fijo porque lo vamos a estar necesitando. Listo, entonces entre 1 y 1,16. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces colocamos el límite inferior de la clase y el límite superior. El límite inferior, pues busco el mínimo y puedo empezar un poquito antes. No tiene que ser exactamente en el mínimo. ¿Ok? Y voy y le voy incrementando a ese valor el ancho de la clase. Bueno. Para el siguiente le digo igual a qué? Igual a este mismo valor. Entonces alguien dirá, uy, pero ¿cómo así se repite? Bueno, porque debemos tener en cuenta que acá es cerrado. Veamos a ver, para que lo hagamos como lo hace Excel, como lo vamos a mirar ahorita. Entonces vamos a decir, sí, acá cerrado y acá abierto. Ok. Bueno, acá lo estoy utilizando de la forma abierto y cerrado. Observen bien. Abierto, cerrado. Bueno, hagámoslo así entonces. Pues por eso es conveniente tomar un poquito antes, porque si tomamos exactamente el 1,02, si acá hacemos, si tomáramos el 1,01, si es de la forma abierto, cerrado, pues quiere decir que este nunca lo incluiría. ¿Sí es claro? Bueno. Entonces cuando tomemos el 1,16 ya se está incluyendo en esta clase, en la siguiente no. Bueno, y acá ¿qué hacemos? Simplemente arrastro. Ya teniendo estas dos, lo único que hago es arrastrar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al dato máximo. ¿Ya llegamos? Ya nos pasamos, ¿sí o no? Porque era 1,98. O sea que tocaría hacerlo hasta acá. Y en ese caso, al hacer ese procedimiento, es posible que nos resulte, que habíamos calculado 5 y nos resulte una de más. 2, 4, 6, véanlo, nos salió una de más. ¿Sí detallaron? ¿Por qué? Por el redondeo acá. Si hubiéramos tomado 0,162, pues ya nos hubiera quedado exactamente los 6, pero
no quiere decir que esté mal. Véalo, acá yo lo tengo exactamente con 0,162. ¿Listo? Bueno, ahí lo llamamos llamémoslo igual para que no haya confusión, L. Sí, ahí está redondeado, vea, con 0,162 y ahí sí salieron exactamente las 5, pero pues vamos a trabajar más decimales, ¿no? De lo que realmente están los datos. Bueno, cuéntenme, ¿ya todos tienen sus clases? ¿Sí está claro por qué se nos aumentó una? No, profe, no, realmente no. No, porque realmente sería 0,162. Como tomamos 0,16, por eso nos quedó el ancho más angostico de lo que realmente es. Y por eso en vez de 6 nos resultaron 7. ¿Sí? Si usted quiere que le resulten exactamente las 6, pues lo hace como está en la plantilla. Véalo, ahí sí está con 0,162, pero ¿qué pasa? Que le van a quedar más decimales, ¿no? Más decimales de lo que tienen los datos realmente. Entonces, si no se nos Pero aumenta ustedes ven una, no 7 hay clases, problema. No hay problema. Cuéntame. ¿no hay 7 clases? ¿El qué, perdón? Ahí en la tabla hay 7, como 7 intervalos, 7. 7 clases, sí, precisamente eso es lo que les estoy mencionando. Que como hicimos el ancho, lo redondeamos solamente a 2, pues se nos aumentó una clase. Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Mm? Es por el numerito que nos da acá. Véanlo, si lo hiciéramos con 3 decimales, ahí sí podríamos trabajar, ¿cierto? Ahí sí podríamos trabajar con... también se nos aumentó 2. Bueno, ahí sí tocaría tomar exactamente acá un valor más cercano. Por ejemplo, 1.0. A ver si con 1.05 alcanza. Sí. Bueno, hagámoslo entonces 1.05 y ahí sí tenemos ahí sí tendríamos, observe que también depende del punto inicial, ¿no? El hecho es que alcance a abarcar el dato mínimo. Observa que el dato mínimo, es que el dato mínimo es 1.01, ¿no? Ahí lo estaríamos perdiendo, ¿no? Que le estoy colocando es 1.0, sería más bien 1.005. Bueno, exactamente el 1.01. Y redondeándolo con 2, vean que tampoco me alcanza a coger el dato máximo. ¿Sí detallan? Sí detallan. Entonces lo más conveniente es, bueno, empecemos en 1 y llevémoslo hasta una clase más. Bueno. Listo. Siguiente parte. ¿Qué hacemos? La siguiente parte, entonces vamos a hacer lo que se llama la marca de clase. La marca de clase, entonces la vamos a representar con un X, y va a ser ese valor representativo de la clase. Y la marca de clase simplemente va a ser el promedio entre los dos valores, es decir, el punto medio. Entonces simplemente digo promedio entre este valor, punto y coma, y este otro valor. ¿Listos? Y lo arrastro. Como se dan cuenta, es exactamente la mitad y esa marca de clase pues nos va a servir ¿para qué? Por ejemplo, para calcular el promedio. Cuando vayamos a hacer el promedio, entonces puedo tener el promedio aritmético, pero cuando tengo los datos agrupados, utilizo el promedio de las marcas de clase, de acuerdo a la frecuencia. Bueno, cuéntenme, ¿hasta ahí vamos todos? Sí, profe, señor. Listo. Bueno, siguiente parte, ahora sí vamos a hacer la frecuencia, NI, como lo tenemos acá, entonces, frecuencias absolutas, idéntico a lo que teníamos en la otra tabla. Frecuencias absolutas, de las frecuencias absolutas tenemos la frecuencia absoluta simple y la acumulada, ¿cierto?
La simple lo representamos con NI y la acumulada con N sub I, pero en mayúscula. Bueno, y ya acá pues nos tocaría ponernos a contar. ¿Cómo lo contaríamos? Bueno, ahí para ilustrarles los voy a coger los datos, estos datos, y los vamos a organizar. ¿Sí? Solamente a modo de ilustración, pero se puede hacer con los datos no organizados. Entonces le decimos datos y le decimos ordenar. Bueno, continuar con la selección, ordenar. Entonces nos dice ordene por qué columna. Espérate a ver que como que no me salió bien el ordenar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues vamos a insistir a ver. Bueno, entonces presionemos acá directamente ordenar de menor a mayor. Listo. Ahí los tengo. Entonces ustedes dirían, ¿cuántos datos están entre 1 y 1.16? Cuéntenme. Entre 1 hasta 1.16. Incluyendo 1.16, porque es cerrado a la derecha. Entonces serían estos tres, ¿no? ¿Sí es correcto? Sí, Y profe. la frecuencia absoluta simple, ahí es 3. Observen que ya es en la clase, en el grupo. Hagamos como está acá, que... ¿Qué pasó de acá? ¿Por qué nos salieron 4? A ver, ¿por qué? Acá dice que son 4, si están los mismos 30 datos. Permítanme un segundo. 1. Ah, es que el 1.16 está repetido 2 veces, ¿sí ven? No lo hemos visto. Entonces 1.01, 1.15, 1.16 y 1.16. Entonces sí, son 4. ¿Ok? Bueno, hagámoslo como está acá para que se vaya diferenciando bien. Acá hagamos un recuadrito. Un recuadrito bien. Acá estilo de la línea. Ampliémoslo un poquito más gruesito, y con eso vemos claramente que acá toda esta parte es lo que corresponde a las clases. ¿Ok? Y le damos un colorcito ahí. Véalo. Ahí está. ¿Listo? Bien. Ahora para la siguiente decimos todos los datos que están, observen bien, superiores a 1.16 hasta 1.32. Entonces ya el 1.16, como dice superiores, ya no lo tenemos en cuenta porque ya lo tuvimos en cuenta en el grupo anterior. Entonces sería desde acá hasta 1.32, incluyendo 1.32, serían estos tres datos. ¿Sí es correcto? Listo, ustedes díganme el siguiente. Mayores a 1.32 a 1.48. A ver, cuenten, ¿cuántos ven ahí? 7, ¿no? Profe, pues 6 datos. ¿6 Sí. o 7? A ver, alguien me dijo 7. Mayores a 1.32, sería desde acá, ¿hasta cuánto? Hasta 1.40 y... hasta 1.48, incluyendo 1.48. Y está repetido 2 veces. ¿Cuántos son? Efectivamente son 7. Listo, el siguiente. ¿Cuántos serán? Mayores a 1.48 hasta 1.64. Profe, ¿puede bajar un poco, por favor? No se alcanza a ver la lista. Ah, pero ustedes lo tienen ahí, ¿no copiaron los datos? La idea era que ustedes lo fueran haciendo conmigo, ahí con el Excel. Bueno, estamos entre 1.48 a 1.64, pero sin incluir 1.48 porque ya lo tuvimos en cuenta en el intervalo anterior. Es decir, superior a 1.48 sería 1.49 y hasta 1.64 inclusive. Sería hasta acá, ¿cierto? ¿Cuántos datos tenemos? Según esto, 8. Eso es. Bien. Y así sucesivamente. Pero hacerlo así a punta de conteo, pues es un tanto engorroso, ¿cierto? Entonces, por eso yo en la página les muestro cómo lo podemos hacer eso mediante
mediante funciones de Excel. Una es con esta funcioncita, véalo, contar sí. Ok. Contar sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, hagámosla con la función. Bueno, entonces decimos contar sí. ¿Y qué vamos a contar? Vamos a contar en este rango todos los datos que sean mayores a 1, ¿cierto? Y menores a 1.16. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, si yo le digo simplemente igual, bueno, vamos a cambiar esta formulita. Le digo contar punto sí, porque es un contador condicional. Y entonces me dice contar sí. El rango, ¿cuál será el rango? El rango, pues son todos los datos, ¿cierto? Cuenten el rango de datos. Entonces selecciono todos mis datos y como esos datos son los mismos para todo el análisis, cuando yo arrastre la fórmula, pues me va a cambiar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Ya lo hemos hecho, debemos fijarlo, entonces lo fijo con F4. ¿Listo? Que quedan los signos dólar. Y luego acá mismo nos dice el rango y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Entonces ahora sí, el criterio es los datos que sean mayores al primer intervalo, así como les digo acá, véalo, el intervalo. Y el criterio entonces lo debo escribir entre comillas. ¿Sí es claro? Entre comillas. Bueno, puede ser comilla simple o comilla doble. Utilizamos comilla simple ahora. Entonces digamos que sea mayor. ¿Mayor a cuánto? Porque usted ve que estamos utilizando esta forma. Como decimos, cerrado a la izquierda dice mayor que 1. ¿Ok? Listo. ¿Y qué pasa en este caso? Si solamente le digo eso, pues me va a contar todos los valores que son mayores a 1. ¿Qué pasó? Ah, no me aceptó la comilla simple. Bueno, hagámosle comilla doble a ver. A ver si es así la acepta. Sí. Observen, si hago eso, pues simplemente me cuenta todos los números mayores a 1. Entonces, obviamente, serán todos los 30 datos. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Cuénteme todos los que son mayores a 1, pero réstele los mayores o iguales a 1.16. ¿Sí se da cuenta? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea al hacer estos intervalos con esta función? Bien, entonces veamos, la idea es la siguiente, que si tenemos en nuestra recta numérica, es decir, los datos de ¿qué? De estatura, que es X, entonces, ¿qué pasa si quiero únicamente entre 1 y 1 punto ¿qué? Y 1.16. Así sucesivamente. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entonces tomo todos los mayores a 1, observen bien, todos los datos mayores a 1, o sea que me los va a contar todos, ¿sí o no? Pero le tengo que restar todos los datos que... Mayores a 1.6. Ah, eso es, mayores a 1.16, ¿sí se dan cuenta? Entonces a todos los mayores a 1, que es lo que nos dice la primera flechita, le quitamos todos los mayores a 1.16 y ahí sí me van a quedar solamente esta partecita, que es la que me interesa, que queda acá abierto y acá cerrado. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cómo la implementamos? Te digo, en un vuelve y juega, decimos, ve a contar todos los mayores a 1 y luego le digo menos y nuevamente contar. Bueno, ya como está acá, pues simplemente lo voy a seleccionar todo esto.
Y le digo, y quítele los mayores a 1.16. ¿Qué le digo? ¿Los mayores o iguales a 1.16 o solamente mayores a 1.16? Mayores. Mayores a 1.16. Con eso me queda hasta el 1.16, ¿cierto? Y listo. Uy, ¿qué pasó? Me dijo que cero. No puede ser. Paréntesis. Me falta un paréntesis. Contar si tal menos No. En paréntesis. mayores a 1.16. ¿Qué pasó? No me está tomando bien la formulita. A ver, ¿qué será? 2 a 31. Bueno, veámoslo que ahí la tengo en el archivo que ustedes acaban de descargar. Verifiquen a ver cómo es que aparece ahí. Ah, es que no le coloqué el sí, ¿cierto? Ese es el error. Es contar puntos sí, acá también contar puntos sí, porque la función es contar puntos sí. Ok. Listo. Y ahí está. Vean los mismos 4 que habíamos contado ahorita. Bien, pero ¿qué pasa si lo hacemos así? Pues nos toca todos los... podemos arrastrar, pero ya después nos toca ir cuadrando manualmente cada intervalo, ¿no? Entonces acá sería contar los mayores a 1.16 y le quitamos hasta 1.32. ¿Sí es claro? Y así ajustamos todo manualmente. Los mayores a 1.32 y le quitamos los mayores a 1.48. Ok. Y así sucesivamente. Bueno, el resultado es el que tienen ahí en el archivito que acaban de descargar. Lo importante era que comprendiéramos cómo se hace. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, profe, señor. Listo. Entonces, procedimiento 1, hacer el conteo manualmente. Procedimiento 2, utilizar la función contar sí, utilizando esa diferencia entre 2 contar sí. Ok. Vamos a mirar un tercer procedimiento. El tercer procedimiento, hagámoslo por acá, es el NI con Excel. Con Excel entonces también tenemos la función frecuencia. A ver, vámonos a hacer. Entonces entre todos van a... Entonces, estando acá ubicados, voy y presiono donde dice insertar función, acá junto a la barra de fórmulas. Y buscamos la función en categorías, estadísticas. Observe categorías, estadísticas. Y buscamos la función frecuencia. Véanla ahí. ¿Listo? ¿Todos lo ubicaron? Ok. Entonces, frecuencia, le damos a aceptar. ¿Y qué nos pide? Lo mismo podemos hacer con la otra tabla, ¿no? Entonces nos van a pedir los datos en bruto, es decir, estos datos. Les damos todo el rango de los datos. Y luego nos pide los grupos. Los grupos, entonces siempre vamos a presionar la parte superior para que me traiga todos los que van hasta 1.16, luego entre 1.16 y 1.32, es decir, los límites superiores de las clases. Cuando lo hagamos con la tabla de frecuencias sin agrupar, pues lo mismo, simplemente los grupos serán los valores que tengamos acá. ¿Listo? Que acá entonces utilizamos los del límite superior. Ok. Y eso es todo, le damos a aceptar y él automáticamente me debe generar todo. 4, 3, 5, 9, etcétera. ¿Listo? 4, 3, uy, pero permítame que está como un poquito diferente, ¿cierto? 4, 3, 5, 9. Ah, bueno, lo que pasa es que esta no da lo idéntico a la que tenemos acá, porque acá están los intervalos diferentes, ¿no?
¿Listo? Bueno, están diferentes. Ve, hasta ahí estaba bien porque lo habíamos hecho bien. Corrijamos este. Este sería entre 1.30. Ah, pero este ya lo habíamos hecho de 1.32 a 1.48. Bueno, eso es algo que a veces ocurre, que varía un poquito. Puede variar un poquito lo que nos trae acá esta frecuencias con esta forma, pero pues no tendría por qué, ¿no? Venga, lo miramos manualmente. A ver, de 1.32 a 1.48, ¿cuántos datos hay? 1.32 a 1.48. ¿Cuántos hay? Ah, vea que sí son 7 y acá este nos está afirmando que son solamente 5. ¿Sí detallan? Y entonces los otros dos se los agregó fue al siguiente, ¿verdad? Si hacemos la siguiente clase, entonces sería los mayores a 1.48 y le restamos los mayores a 1.64. Entonces acá es donde hay una disparidad, ve acá también, como que un dato de acá lo agrego al siguiente. Veamos el siguiente, si lo hacemos así, desde 1.64 hasta 1.80. De pronto sea por cuestión de los decimales, ¿no? Que el manejo de decimales, pues hay que ser muy cuidadoso. Entonces habría que revisar cómo está manejando los decimales. Si lo está redondeando rigurosamente o no. Ok. Bueno, ahí en el que en el archivito Excel, ahí sí coincide bajo estos parámetros, ¿no? Sí, ahí sí coinciden ambos. Vea, lo he hecho con intervalo y he hecho con la función frecuencia. Sí. Tenemos una divergencia ahí entre lo que tenemos acá utilizando el intervalo con contar sí y lo que hace el mismo Excel, pero con la tabla frecuencia. Ah, ya sé cuál fue el... Ah, no. Sí, está bien, porque de todas maneras cuando tomamos el rango de datos siempre es el mismo. O sería que... Permítame, chequeo nuevamente. A2 a 31, si no me faltó ningún dato, ahí está bien. Y los grupos... Bueno, ahí se presentó una pequeña divergencia. Bueno, cuéntenme, dudas, inquietudes hasta acá. Ya la frecuencia acumulada, pues ya lo demás lo hacemos como hemos hecho. Ya saben que la primera acumulada es la misma, que la siguiente, ¿qué hacemos? Traemos el anterior, o sea, lo acumulado anterior, y le agregamos lo nuevo, y así sucesivamente. ¿Listo? Ah, bueno, pero permítame, yo voy a terminar esta para que nos quede de una vez la tabla bien hecha. Esta sería desde 1.80 hasta 1.96. ¿Sí? De 1.80 hasta 1.96. Y la última, de 1.96 hasta 2.12. Bueno, ya la última simplemente podemos decir mayores a 1.96, ya no es necesario decir más. Mayores a 1.96. Listo, lo importante es que cualquiera de las dos maneras, esta, como les digo, puede haber algún problemita con la precisión con los decimales. Vamos a confiar en esta porque acá ya estamos tomando los dos decimales exactos. ¿Listo? Y acá vamos a calcular las sumas. Ya la suma sabemos que nos tiene que dar ¿cuánto? Si hacemos la suma de las frecuencias absolutas. ¿Cuánto me debe dar? Me debe dar los 30 datos, ¿no? Ahí están. Y efectivamente que debe coincidir con el último acumulado.
¿Sí? ¿Sí es correcto? Bueno, luego hacemos lo mismo, las frecuencias relativas. Que ya esa parte, pues ya ustedes la saben, ¿sí? Ya eso es lo mismo. Frecuencias relativas, entonces ya saben que es hacer la división, ¿cierto? O sea que la primera, ¿cómo quedaría? Y lo representamos con una FI. Díganme, ¿cómo nos queda la primera? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa simple? Aló, aló, aló. Ah, es que no me están escuchando. Sí, profe. Ya, Aló, ya. aló, sonido. Pues, Ah, sí. profe, o sea, por porcentaje sí sería el total dividido en el número de datos que tenemos. Listo, entonces pero dime así, la frecuencia absoluta simple dividido ahora sí el total, ¿ok? Pico acá, y ya saben que el total lo debemos fijar. Listo, ahí lo tengo en forma de fracción y simplemente expresémoslo en porcentaje. Entonces vengo acá a inicio y le digo como porcentaje y le amplío un decimal pues para que tengamos una mejor percepción de cómo es, o sea, una mayor precisión. Arrastro y si sumo, ¿cuánto me debe dar? El 100%. El 100%. Ahí está, perfecto. Y luego la frecuencia relativa acumulada, que ya saben que lo representamos con la F mayúscula. ¿Cómo será? Idéntico, ¿no? ¿Cómo calculamos esta? El primero es el mismo, la segunda, entonces será hasta el acumulado anterior más lo nuevo, y ya simplemente arrastro. Y el último, ¿cuánto debe acumular? ¿Cuánto? El 100%. Y ahí ya tengo mi tablita, que ya también ustedes la tienen ahí en el archivo que han descargado para que lo tengan ahí presente. Ok. Observe que ahí también está el ejercicio sin agrupar y ahí también está la forma de hacerlo con la función frecuencia. En ese caso es completamente equivalente. Por ejemplo, para este otro ejercicio tomábamos todas las estaturas como datos y punto y coma, y los grupos pues son los grupos de datos que identificamos. Listo. Y que colocamos acá. Y en ese caso, pues ahí sí coincidió perfectamente. Acá pues hubo algún problemita con los decimales que no nos coincidió para el tercero ni el cuarto. Bueno, desde el tercero en adelante hubo el tercero, el cuarto y el quinto, hubo algún problemita ahí con los decimales. Pero normalmente también lo pueden hacer así, ¿no? Bueno, cuéntenme, dudas, inquietudes, comentarios hasta este momento. No, profe. ¿No? Bueno. Y la interpretación es como, ya hay que ser cuidadoso, ¿no? ¿Cómo interpretamos? Porque ahora como es un intervalo, entonces ya hay que decir, por ejemplo, diríamos que el 13.3% de estas personas, de ese conjunto residencial, tienen estaturas entre 1 y 1,16 metros. ¿Listo? Que deben ser los niños, ¿no? Los niños, un 10% tienen estaturas entre 1,16 y 1,32. Observen. Bueno, veámoslo en la otra que ustedes tienen ahí, que está como ya más... ¿Qué se me hizo? Ah, es esta, ¿no? Bueno. Bien. Ah, bueno, esto por lo que tiene 3 decimales, ¿no? Que es como si coincidió. Bueno, pero... Bueno, entonces sigámoslo con esta. Entonces ahora, ¿cómo interpretaríamos, por ejemplo, todo esto? A ver, díganme ustedes, ¿cómo interpretamos? Toda esta celda, vamos interpretando. Ustedes ya saben, la marca de clase quiere decir que, bien podríamos decir que 7 personas de ese conjunto residencial, 7 personas,
tienen una estatura promedio de 1.4. Si se dan cuenta, porque esta marca de clase es el promedio acá entre estos dos. ¿Ok? Bien, ¿qué más diríamos? También podemos decir que 7 personas tienen estaturas entre 1.32 a 1.48. ¿Sí es correcto? Y ahora, ¿quién me interpreta este 14? A ver, este 14, ¿cómo lo podemos interpretar? Que 14 personas tienen estaturas hasta 1.48. Ah, muy bien. 14 personas de ese conjunto residencial tienen estaturas hasta de 1.48. Observen que hablamos del límite superior al que llegamos, hasta 1.48. O bien podríamos decir desde 1 a 1.48. Ok. Y lo mismo, podemos decir el 23.3%, ¿qué? ¿Cómo interpretamos este porcentaje? 23.3%. Que el 23% de las personas tienen una estatura dentro de ese rango, entre 1.32 y 1.48. Perfecto. ¿Y el 46.7%? Tienen estaturas hasta 1.48. Muy bien, estaturas hasta 1.48. Quiere decir que si el 46.7% tienen estaturas hasta 1.48, quiere decir que el resto, ¿cuánto es el resto? Sería como el 50 y qué? Como el 53.3, ¿será? Quiere decir que los demás, el 53.3% tendrán estaturas ¿qué? ¿Quién me dice? Mayores a 1.48. Muy bien, mayores, porque ustedes ven cómo es el intervalo. Abierto a la izquierda, cerrado a la derecha, o sea que tendrán que ser superiores para que comience acá. Superiores a 1.48 y de ahí pues ya sabemos que hasta un máximo de 1.98, ¿cierto? O simplemente superiores a 1.48. ¿Y cómo podemos especificar ahora un intervalo? Por ejemplo, como en este intervalo, ¿cuántos estarán? A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Ya saben, idéntico como lo hicimos la vez pasada. Entonces tomamos el límite superior, 83.3, y le restamos ¿cuánto? El total. Ah, no, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? O sea, si queremos tomar este intervalo, sería las personas que tienen estaturas entre 1.32 hasta ¿cuánto? Hasta 1.80. ¿Qué porcentaje son? 83% y se le resta el 23.3 del anterior. Muy bien, le restamos el 23.3 y eso nos da, pues obviamente 83 menos 23, pues nos daría ¿qué? 60, ¿cierto? El 60%, que será lo mismo que si sumamos estos tres. Veamos, perfecto, véanlo ahí, 60%. Pero es muy importante, vuelvo a repito, saberlo leer desde las acumuladas, porque así es como vamos a trabajar tablas de probabilidades. Siempre nos van a dar es la acumulada. ¿Sí? O bueno, no siempre, también podemos encontrar una, pero va a ser la excepción. Lo más común es que trabajemos con frecuencias acumuladas. En este caso, probabilidades acumuladas, pero la interpretación será completamente análoga.